Muchísimas gracias por la introducción, Vicente. Es un honor estar hoy con vosotros y quería agradecer a los tres organizadores, a Gabriel Fernández, Ángeles Franco, con quien he trabajado también muchos años, y a Vicente Martínez, que también he trabajado mucho tiempo con él. Y bueno, pues para mí es la primera vez que doy una presentación aquí en el Hospital Quirón y bueno, aunque no voy a hablar de uno de los trabajos que hemos hecho, esta es una publicación que hicimos de un ensayo clínico en el Journal of American College of Cardiology que publicamos hace 2 o 3 años. Y la verdad es que me gustaría reconocer que gracias a Vicente, gracias al Hospital Quirón, pudimos hacer este ensayo clínico, porque en aquel momento el CENIC estábamos empezando, no teníamos todavía nuestra tecnología de imagen, y bueno, el ensayo clínico tenía que empezar y pudimos hacer todos los estudios de imagen aquí en el CENIC, y bueno, este ensayo clínico pudo realizarse gracias al Quirón, al doctor Cabrera y muy especialmente a Vicente. Y luego, como conflictos de interés que os tengo que reportar, bueno, el primer conflicto de interés es que yo no soy un experto en imagen, simplemente soy un usuario avanzado. Y de hecho veréis que la presentación que voy a hacer es como un grupo de investigación que trabajamos en el miocardio, que tenemos interés especial en la fisiopatología de las enfermedades del miocardio y en buscar nuevos tratamientos, cómo utilizamos la tecnología de imagen y nos asociamos a auténticos expertos en imagen para poder comprender mejor la patología del miocardio, en particular del infarto agudo de miocardio. Principalmente os voy a hablar de la caracterización del miocardio postinfarto, muy enfocado a lo que es la visualización del edema post-isquemia reperfusión, en pacientes que han sufrido un infarto. La gran mayoría son reperfundidos y, como sabéis todos, pues hay un edema que ocurre en el miocardio postinfarto y hay muchísimo interés, es un campo de altísimo interés el poder cuantificar y visualizar este edema idealmente de forma no invasiva. Como sabéis, un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST es una oclusión de una coronaria epicárdica y todo el territorio miocárdico que está irrigado por esta coronaria está en riesgo. De hecho, si no se abre la coronaria y no hay circulación colateral, acaba necrosándose pasadas unas horas. Pero principalmente, como aplicamos terapias de reperfusión, fibrinolisis o idealmente angioplastia primaria, pues hay una zona importante de este músculo que estaba en riesgo que finalmente sí que está necrosada, que es el área de infarto. Pero hay otra zona que aquí estáis viendo en verde, que aunque está el mismo tiempo isquémico que la zona necrosada, pues finalmente por diferentes mecanismos acaba sobreviviendo, y es lo que se llama el miocardio salvado, y la posibilidad de cuantificar cuánto de esta área en riesgo finalmente es salvada, es decir, cuantificar el miocardio salvado, es de grandísimo interés, no solamente para poder evaluar la eficacia de las terapias, sino también para poder comprender mejor qué mecanismos han llevado a ese miocardio a sobrevivir. La resonancia magnética es la tecnología que, aunque hay otras técnicas que pueden visualizar o intuir el edema postinfarto, la resonancia magnética es la que es más avanzada y la que se viene utilizando hace muchísimos años para poder visualizar el área en riesgo, el área que estaba isquémica. Estos son los puntos que voy a presentar, un poco una historia que lleva ya muchos años y que nosotros hemos contribuido más recientemente. Principalmente voy a empezar comentando por qué se está utilizando la resonancia magnética para poder cuantificar de forma retrospectiva el área en riesgo. Luego también muy brevemente si realmente la resonancia es capaz de visualizar el edema miocárdico. Luego qué significa este edema miocárdico después de un infarto agudo de miocardio. Y principalmente el core más importante de la presentación va a ser si realmente la resonancia magnética puede de una forma accurate, una forma precisa, cuantificar esta zona del área en riesgo. Inicialmente, ¿cuál es por qué estamos visualizando el área en riesgo con resonancia? ¿Por qué utilizamos la resonancia para ver el área en riesgo después de un infarto? Se sabe desde hace muchos años, aquí tenéis ejemplos de trabajos muy clásicos, principalmente el grupo del doctor Jennings y Bob Kloner, en el cual se demostró en modelos animales que después de un infarto agudo de miocardio reperfundido se formaba un edema muy importante. Se vio esto en la reperfusión inmediata, es decir, los animales de experimentación les ocluían la coronaria durante un tiempo, luego la reperfundían y muy poco después de la reperfusión cogían muestras del miocardio y veían que había un edema muy importante y parecía que estaba confinado a toda la zona que estaba irrigada por la coronaria ocluida. Luego ha habido otros estudios en el cual han repetido estos mismos experimentos y han cogido el miocardio unos días después de la isquemia reperfusión y también ha visto que había agua. Y pese a que ha habido muy pocos estudios clásicos que han demostrado esto, ya se ha asumido que después de la isquemia de reperfusión hay un edema confinado al área que estaba isquémica y que dura aproximadamente 1 o 2 semanas. Y esto se ha asumido porque ha habido algunos estudios que han hecho
han cogido el miocardio inmediatamente después de la reperfusión, otros estudios que cogieron el miocardio pasados unos días después de la reperfusión y por tanto se asumió, sin una clara base de experimental detrás, que esta reacción edematosa, si había edema muy precozmente después de la reperfusión y la vio unos días después, pues debe ser una reacción edematosa estable que dura 1 o 2 semanas, y lo cual es muy interesante, especialmente en el tema el que estamos tocando hoy, ya que haciendo una imagen por resonancia magnética, si fuéramos capaces de ver el edema, podríamos cuantificar de forma retrospectiva, varios días después del infarto, cuánto era el área que estaba sufriendo isquemia. En cuanto a si realmente la resonancia magnética es capaz de visualizar y cuantificar el edema, hay varias publicaciones ya muy clásicas. Esta es la primera de ellas en el campo del infarto agudo de miocardio, publicada por el grupo del doctor David García Dorado a principios de los años 90, en el cual en un modelo, en este caso en cerdo, de infarto, tanto reperfundido como no reperfundido, después del infarto sacaban el corazón del animal de experimentación, lo metían en la resonancia ex vivo y luego cuantificaban el contenido de agua. Y vieron que había una correlación muy buena, tanto por la intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 como en los tiempos de relajación con el contenido de agua. Por lo tanto, se demostraba ex vivo que la resonancia magnética podía cuantificar de forma muy precisa el agua del miocardio después de isquemia y reperfusión. Y probablemente el trabajo que ha hecho que haya una explosión muy importante del uso de la resonancia para cuantificar el área en riesgo fue este trabajo del grupo del doctor Aray en Bethesda, en el cual, utilizando un modelo de perro de isquemia y reperfusión, no cuantificaron el agua con histología, pero hicieron resonancia magnética y luego inyectaron unas microesferas que solamente iban a la zona que había estado en riesgo, y vieron que había una correlación muy buena entre el área que estaba hipoperfundida durante la oclusión coronaria y la extensión de la señal potenciada en T2. Por lo tanto, asumiendo que haciendo una resonancia después de la isquemia y reperfusión se podía delimitar de forma muy precisa todo el área en riesgo. Después de este estudio, principalmente había una explosión muy importante. De hecho, probablemente todos hacéis muchos estudios después del infarto y veis el agua que hay en el miocardio, algunas veces para ver si ha habido un síndrome coronario agudo, si es antiguo o si es más reciente, y en muchísimos ensayos clínicos se utilizan las secuencias potenciadas en T2 principalmente, aunque también se utilizan otras secuencias para poder ver el área edematosa en el miocardio, asumiendo que este área es el área que estaba en riesgo. De hecho, en muchísimos ensayos clínicos, más de 100 o 150 ensayos clínicos ahora mismo en marcha, que utilizan las secuencias potenciadas en T2 para cuantificar el área en riesgo, luego las secuencias potenciadas en T1 con realce tardío para ver el tamaño del infarto, y por tanto son capaces de normalizar el área en riesgo, el tamaño del infarto para el área en riesgo, y por lo tanto demostrar si una terapia ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Sin embargo, es importante remarcar, y esto nos lleva a nosotros a la línea de investigación que llevamos ya más de 10 años trabajando en ella, que realmente, como os he comentado previamente, los estudios seriados en pacientes o incluso en animales con varias resonancias magnéticas son anecdóticos, había muy pocos, y realmente los estudios experimentales que validaban el contenido de agua, como os he comentado, os he enseñado 2 de ellos, hay muy pocos más, en los cuales se había visto que había agua, había edema después del infarto en 2 puntos concretos, muy después de la reperfusión, muy cerca de la reperfusión y algunos días después. Sin embargo, no sabemos si realmente este área edema será estable durante todas estas 2 semanas, y por lo tanto hacer una resonancia magnética un día, 3 días, 8 días o 2 semanas vamos a ser capaces de delimitar muy bien el área en riesgo. Y luego también, de forma importante, no se sabe cuál es el efecto de terapias que pueden reducir el daño, terapias de condicionamiento, terapias farmacológicas, si estas terapias tienen algún efecto en la extensión del edema. Por lo tanto, hay muchas preguntas que no están todavía resueltas, y pese a que no están estas preguntas resueltas, se utiliza la resonancia magnética en muchos ensayos clínicos para cuantificar el área en riesgo. Otro tema muy importante, que no voy a entrar en gran detalle, simplemente comentarlo, es que ni siquiera los propios investigadores que trabajan en el campo del área en riesgo y la cuantificación con resonancia nos ponemos de acuerdo en realmente qué significa el edema después de la isquemia y reperfusión, después del infarto. Hay una escuela que es del doctor Raymond Kim, que, como sabéis, pues, fue la persona que empujó mucho la cuantificación del tamaño del infarto con gadolinio, y también ha trabajado mucho en el área en riesgo. Y este grupo lo que postula es que todo el área edematosa que se puede ver después de un infarto y que se puede cuantificar con resonancia magnética es un área de daño irreversible. Por lo tanto, sería lo mismo el área delimitada por el edema que luego que posteriormente podríamos ver con realce tardío. Sin embargo, el grupo del doctor Aray en Bethesda lo que argumenta es que el edema después del infarto únicamente refleja una zona que ha estado isquémica, tanto si ha sobrevivido o si no ha sobrevivido. Por lo tanto, hay 2 escuelas
muy encontradas entre ellos. De hecho, sí, os recomendaría que leyerais estos dos artículos de revisión muy importantes en el cual pues hay unas puñaladas que se dan unos grupos a los otros y realmente no hay un consenso real de qué es lo que significa el edema después del infarto. En cuanto a la resonancia magnética, sí es capaz de cuantificar el edema. Ya hemos visto antes varias publicaciones y realmente no podemos culpar a la resonancia magnética de la controversia que hay. La resonancia magnética cuantifica muy bien el agua, lo que sin embargo no está tan claro es qué significa este agua que hay después del infarto. El concepto del edema después del infarto, como ya creo que ya os he comentado, no está bien definido. No sabemos realmente cuánto dura el edema, no sabemos cuánto afecta la duración de la isquemia a la extensión del edema. Será lo mismo tener una isquemia o oclusión coronaria de media hora que de 8 horas, igual a la extensión del edema, y tampoco sabemos si terapias protectoras podrán afectar a la extensión del edema. De hecho, basados en este paradigma clásico, que nosotros teníamos algunos datos preliminares en el cual pensábamos que realmente no se cuantificaba y no era lo mismo la extensión del edema en diferentes puntos, quisimos hacer un estudio concienzudo, un estudio seriado en un modelo animal en el cual hacíamos un infarto agudo de miocardio, en este caso en un modelo porcino, y le hacíamos varias resonancias seriadas para ver si realmente esta extensión del edema era estable o no era estable. Este es el modelo que os comento, un modelo en cerdo en el cual ocluimos la descendente anterior durante 40 minutos en este caso. A todos basalmente antes de la isquemia les hacemos una resonancia magnética, le cuantificamos los tiempos de T2 en el miocardio, tanto que va a estar isquémico como en el miocardio remoto. Varios animales los sacrificamos antes de hacer un infarto para cuantificar con histología el contenido de agua, y luego todos los animales serán sometidos al infarto de 40 minutos de isquemia y reperfusión. En este modelo animal 40 minutos equivaldría como en un humano 3 o 4 horas, es decir, es un infarto, genera un infarto transmural, y luego les hacíamos a todos los animales resonancias seriadas en reperfusión, a las 2 horas de la reperfusión, a día 1, a día 4, a día 7, para ver cuál era la extensión del edema y también cómo eran los tiempos de relajación de T2, y en cada momento 5 de estos animales eran sacrificados para cuantificar con técnicas de histología el contenido de agua y por lo tanto poder correlacionar en la extensión del edema y en los tiempos de T2 con el contenido real de agua. Y esto es lo que nosotros vimos, que ha sido muy sorprendente y de hecho ha tenido mucho impacto en la literatura y en muchos ensayos que se están realizando. Y lo que nosotros vimos de forma muy reproducible es que esto es basalmente, aquí estamos viendo una secuencia de potencia en T2, un STIR, y aquí estamos viendo unos mapas de T2, en el cual vemos aquí el código de colores, y como veis en la reperfusión inmediata hay un aumento muy importante del edema. Esto, como veis, esto es un STIR, no tiene nada de contraste, y veis que hay un edema muy importante confinado a esta área en riesgo. Aquí estáis viendo los mapas de T2, se prolongan muchísimo los tiempos de relajación. Sin embargo, de forma sistemática en todos los animales, a las 24 horas baja drásticamente los tiempos de T2, se normalizan prácticamente, y también, como estáis viendo aquí en el STIR, prácticamente ya no queda ni resto de edema. Y sorprendentemente, a día 4 empieza nuevamente a aparecer edema en esta zona que estaba en riesgo, haciendo nuevamente un pico de tiempo de T2 aproximadamente a día 7. Es decir, sistemáticamente, tanto en resonancia magnética, que es la curva en roja, como en la cuantificación por histología, que estáis viendo aquí en azul, hay claramente un patrón bimodal después de un infarto agudo de miocardio, por lo menos en este modelo porcino. Dicho que estáis viendo varios ejemplos para ver que esto no era simplemente el caso de algunos outliers que tienen este patrón. En todos y cada uno de los animales en los que hacemos este protocolo de isquemia y reperfusión con resonancias seriadas, vemos como agudamente, veis cómo se hincha todo el miocardio, es una hinchazón tremenda, la reperfusión, el edema en la reperfusión. En todos ellos se normaliza a las 24 horas y posteriormente vuelve a aparecer una segunda onda de edema, lo cual es algo muy sorprendente y de hecho en ese momento era difícil de explicar cómo puede haber un fenómeno que hay un edema que luego desaparezca y luego vuelve a aparecer en esta misma zona. Hicimos un segundo trabajo que también publicamos hace 1 año y medio y en el cual en diferentes modelos en los cuales hacíamos unos modelos de reperfusión, otros sin reperfusión, en otros de ellos modulábamos la reparación del tejido que aparece varios días después del infarto y no solamente confirmamos que había un patrón bimodal en todos ellos, sino que demostramos a qué se debía cada una de estas ondas de edema. La primera onda de edema, que aparece en reperfusión y que desaparece a las 24 horas, se debe directamente a la reperfusión. De hecho, si hacemos modelos animales en los cuales no tenemos reperfusión, veis que está muy atenuada esta primera onda de edema. En todos ellos, tanto si hay reperfusión como si no, en las 24 horas prácticamente se normaliza, no hay edema. Y en todos ellos, a día 7, hay una nueva segunda onda de edema, que en este caso es secundaria a la reparación del tejido. Es decir, si hay una reparación muy importante del tejido, se genera muchísima agua como producto de degradación de esta reparación y entonces estamos viendo toda esta área de edema, mientras que si no hay reparación, o bien porque le damos esteroides y bloqueamos totalmente la reparación del tejido,
o bien porque no ha habido reperfusión y por tanto no hay posibilidad de que lleguen las células inflamatorias, se atenúa muchísimo esta segunda onda. Por tanto, esto ya nos hacía pensar que esto tenía muchas implicaciones, primero porque en función de cómo esté reparándose el tejido, probablemente los tiempos de T2 en el miocardio pasado unos días después del infarto pueden tener una implicación pronóstica, y también tiene implicaciones para los ensayos clínicos que utilizan la resonancia magnética para cuantificar el riesgo. Hoy en día un ensayo clínico puede hacer una resonancia magnética entre el día 2 y el día 7 después de la reperfusión, asumiendo que el edema va a ser estable. Sin embargo, si hacemos al mismo sujeto una resonancia magnética en el día 2 y en el día 7, la extensión del área en riesgo, por lo menos en animales, va a ser muy diferente. La siguiente pregunta era si sabemos que es un patrón bimodal en todos los animales de experimentación. ¿Estará afectado esto por terapias que pueden reducir el tamaño del infarto y por la duración de isquemia? Y de hecho hay datos retrospectivos y en estudios no hechos con este propósito, pero que muestran que algunas terapias que pueden reducir el tamaño del infarto también pueden afectar la extensión del edema y los tiempos de relajación en T2. Aquí vemos una publicación del grupo del doctor Michel Ovis en Francia, en la cual pacientes que tenían un infarto les randomizaban a postcondicionamiento o a tratamiento estándar, y vieron que los sujetos que recibían postcondicionamiento tenían una extensión del edema significativamente menor. Y aquí en este otro estudio del grupo del doctor Hausenloy en Londres, vieron que el condicionamiento remoto, que es capaz de reducir el tamaño del infarto, también reducía no solamente la extensión del edema en el miocardio, sino que también los tiempos de T2 estaban reducidos. Estos eran estudios que no estaban dedicados ad hoc para esto, pero sugieren que potencialmente podría afectar las terapias protectoras también a la extensión del edema. Hicimos otro estudio que ahora mismo no está publicado, está en segunda revisión, también una revista de alto impacto, y en el cual en este caso hicimos a los animalitos, les hacíamos basalmente cuando tenían la corona ocluida, les hacíamos un TAC multicorte, porque como está la corona ocluida no hay perfusión y podíamos delimitar muy bien el área de hipoperfundidad, el área en riesgo, y luego a todos ellos les hacíamos los 40 minutos de infarto con reperfusión y la resonancia hacia los mismos puntos que hemos visto antes. Con la peculiaridad que aquí tenemos el grupo control, lo mismo 40 minutos sin ninguna terapia, y luego aplicamos 3 diferentes terapias que sabemos que afectan el tamaño del infarto: el postcondicionamiento, el precondicionamiento o una duración más reducida de la isquemia, en lugar de 40 minutos, 20 minutos. Y en todos ellos, además de utilizar las mapas de T2, secuencias potenciadas en T2, realce tardío, también en cada punto también cogíamos miocardio para correlacionarlo con la cuantificación de agua medida por histología. Aquí estáis viendo los tiempos de relajación en los diferentes grupos en los diferentes puntos en los que les seguimos. Basalmente veis que más o menos todos tienen unos tiempos de T2 similares. En reperfusión, en todos los grupos se prolongan muchísimo los tiempos de T2. Sin embargo, en los animales que recibieron precondicionamiento, los que tenían menos tiempo de isquemia, estos tiempos de T2 se prolongaban mucho menos que en los animales control. En todos ellos se bajaba mucho a 24 horas y luego en todos ellos volvía a haber una segunda onda de edema, pero curiosamente vemos que el pico de la segunda onda de edema no es en el mismo punto. En los animales control el pico es a día 7, como habíamos visto antes. Sin embargo, los animales que estaban protegidos, que recibían precondicionamiento o que recibían menos tiempo de isquemia, la segunda onda de edema o bien se adelantaba o bien no existía segunda onda de edema. Por lo tanto, demostrando que las terapias protectoras no solamente son capaces de reducir el tamaño del infarto, sino también son capaces de modular la reacción edematosa que ocurre en el miocardio después del infarto. Aquí estamos viendo, antes hemos visto los tiempos de T2, que ponemos el ROI en el área en riesgo. Aquí estamos viendo la extensión del área en riesgo, es decir, el porcentaje del ventrículo izquierdo que se puede cuantificar con edema, comparado con el gold estándar, que sería el TAC multicorte, que os hemos comentado antes. Y estáis viendo aquí que en reperfusión los animales control está muy sobreestimado el área en riesgo, muchísimo. Aquí veis que el área en riesgo real es aproximadamente 30% y en reperfusión evaluado con resonancia magnética se puede sobreestimar hasta un 50 o un 60%, es decir, se puede duplicar el área en riesgo. A 24 horas está totalmente infraestimada, principalmente porque no hay edema, y a día 7 vemos que en función de la terapia que se haya aplicado al animal de experimentación, el área en riesgo puede estar sobreestimada o infraestimada. Luego, aunque estos podría estar afectado porque hubiera mayor o menor daño, aquí estamos viendo que no, porque el patrón de realce tardío es diferente, no es un patrón bimodal. En todos los casos, la extensión del ventrículo con realce tardío, lo que podríamos decir tamaño del infarto, es máxima en reperfusión, y en todos los grupos vemos cómo va bajando. El volumen extracelular donde se deposita el gadolino es máximo en reperfusión y luego se va reduciendo en todos los casos, y esto ocurre en todos los grupos. Luego, lo que hemos visto de los cambios tan importantes de la cuantificación del edema con resonancia no se deben a que haya un daño diferente.
Estos son dos ejemplos simplemente de un cerdito control. Veis que tiene edema en reperfusión inmediata, luego desaparece, luego vuelve a aparecer, y aquí estáis viendo el gold estándar con el TAC, y aquí estáis viendo la imagen de realce tardío. Toda esta zona que estaba en riesgo está infartada. Sin embargo, aquí estáis viendo un cerdito que recibió una terapia protectora de precondicionamiento. Vemos claramente que sí que tiene edema en reperfusión, sin embargo no hay nada del realce tardío. Por tanto, la escuela que opina que el edema únicamente ocurre en zonas de daño irreversible, estos datos contradicen esa hipótesis y puede haber edema sin daño irreversible, aunque probablemente el grado de daño sí que afecta a la extensión del edema. Por tanto, como podemos decir aquí, la resonancia magnética cuantifica perfectamente el edema. El problema que hay es que el edema es variable y por lo tanto la asunción que teníamos nosotros de que el edema era estable era la que es errónea. Y luego, ya para terminar, os he presentado todos los datos de animales de experimentación, y siempre queda la duda si esto ocurrirá solamente a niveles de experimentación o también podrá ocurrir en humanos. Y recientemente también hemos tenido un trabajo en colaboración con el Hospital de Salamanca, en el cual hemos hecho exactamente el mismo protocolo que os he comentado en animales, pero lo hemos hecho en pacientes con primer infarto agudo de miocardio de localización anterior. 16 pacientes con infarto anterior reperfundidos con angioplastia primaria entre 3 y 6 horas, con la coronaria ocluida al hacerle la angiografía, y les hemos hecho resonancia magnética dentro de las primeras 2 horas, lo cual ha sido bastante complicado, pero bueno, conseguimos que se metieran todos los pacientes en la resonancia magnética en las primeras 3 horas después de la reperfusión, y luego repetimos la resonancia magnética día 1, día 4, día 7 y día 40, y vimos cuáles eran los cambios de la extensión del área en riesgo. Como estáis viendo aquí, estos son los tiempos de T2 en el miocardio remoto, que son más o menos estables. Sin embargo, estamos viendo que en humanos nuevamente hay un patrón bimodal. Hay unos tiempos T2 que se prolongan mucho en reperfusión, luego bajan de forma significativa sin llegar a normalizarse y luego vuelven a aumentar en el día 7. Es decir, sugiriendo que esto que hemos visto en niveles de experimentación también ocurre en humanos, que hay una primera onda de edema que está relacionada con la reperfusión y una segunda onda de edema que está relacionada con la reparación. Y esta es la extensión del área en riesgo cuantificado con resonancia magnética en diferentes momentos. Si cuantificamos el área en riesgo en las primeras 3 horas, de media sería 40% del ventrículo izquierdo, consideraríamos área en riesgo. Si hiciéramos la cuantificación de área en riesgo por resonancia en el día 1, sería la mitad del miocardio, consideraríamos el área en riesgo un 20%, y luego entre el día 4 y el día 7 prácticamente permanece estable, si bien es importante recordar que en estos pacientes no aplicamos ninguna terapia protectora. Podemos asumir que si hubiéramos aplicado alguna terapia protectora, a lo mejor se hubiera anticipado la segunda onda de edema. Por tanto, aquí queda demostrado que la utilización de la resonancia magnética para cuantificar el riesgo y normalizar, por tanto, el tamaño del infarto es muy importante el día en el que se haga la resonancia magnética, y no se puede cuantificar lo mismo el área en riesgo si se hace la resonancia magnética en el día 1, en el día 3 o en el día 7. Por tanto, para concluir, os he presentado uno de los trabajos que estamos llegando, en el cual nosotros utilizamos la tecnología para comprender mejor la fisiopatología. Es un trabajo en el cual nosotros sabemos que la tecnología nos va a aportar mucho más de lo que nos podría aportar las técnicas clásicas. La resonancia magnética es una herramienta única para poder caracterizar el tejido postinfarto, en este caso, o el miocardio. He hecho estudios multiparamétricos, en el cual utilicemos secuencias en T1, en T2, etc. Nos pueden ayudar a comprender mucho cómo es la reparación del tejido y cómo es el daño que se ha producido el miocardio. Lo podemos considerar que es como una histología in vivo. Y luego, para concluir, la conclusión de este trabajo es que la reacción inflamatoria que ocurre después de un infarto no es estable. Hay una primera reacción inflamatoria que se debe a la reperfusión del tejido en sí mismo, un endotelio que está muy permeable. Esta primera reacción inflamatoria desaparece a las 24 horas, y luego hay una segunda reacción inflamatoria que aparece 3 o 4 días después del infarto y que se debe a la reparación del tejido. Muchas gracias por vuestra atención.